Hay jugadores que ganan, hay jugadores que convencen. Y luego hay jugadores que te hacen sentir que el fútbol es algo completamente distinto a lo que creías. Algo más cercano al arte, algo más cercano a la alegría pura. Algo que no tiene que justificarse con trofeos ni con estadísticas, porque su valor vive en otro lugar, en un lugar mucho más íntimo y mucho más difícil de medir. Ronaldinho Gaúcho fue ese tipo de jugador. No el más disciplinado, no el más metódico, no el que construyó una carrera de manual ni el que llegó a sus últimos años con el mismo nivel con el que había deslumbrado al mundo en sus mejores noches. Pero sí el que durante un periodo de tiempo concreto fue capaz de hacer que el fútbol pareciera un idioma privado que solo él hablaba con fluidez total. El que convirtió cada partido en una invitación a disfrutar, no solo a competir. Este vídeo no es un resumen de sus títulos, es un retrato. Es la historia de un hombre que llegó desde las calles de Porto Alegre con los pies llenos de magia y una sonrisa que el mundo entero terminó reconociendo como una firma. La sonrisa de alguien que jugaba porque amaba hacerlo. La sonrisa de alguien que nunca olvidó que el fútbol, antes de ser un negocio o una guerra o una obsesión, era un juego. Y eso, en el mundo del fútbol moderno, es quizás el legado más raro y más valioso de todos. Para entender a Ronaldinho, hay que entender de dónde vino. Porto Alegre, Brasil, un barrio humilde llamado Vila Nova. Una infancia donde el fútbol no era una actividad organizada ni una disciplina estructurada. Era la calle, era el potrero, era el futsal en espacios diminutos donde la pelota nunca podía alejarse demasiado del pie porque el espacio no lo permitía. Y fue ahí, en esa restricción, en esa necesidad de inventar dentro de lo pequeño, donde nació todo lo que Ronaldinho llegaría a ser. Desde muy joven era evidente que algo en él era diferente. No solo en la técnica, que ya desde niño resultaba extraordinaria, sino en la actitud. Mientras otros jugadores de academia crecían con la presión de demostrar, de rendir, de responder a expectativas adultas, Ronaldinho parecía ajeno a toda esa carga. Jugaba como si el partido fuera el único lugar del mundo donde se sentía completamente libre. Y esa libertad se notaba en cada toque, en cada regate, en cada pausa antes de la gambeta que nadie más veía venir. Llegó al gremio con una reputación que lo precedía. Llegó al fútbol europeo con el Paris Saint-Germain antes de que nadie en Francia supiera exactamente qué habían fichado. Y llegó al Barcelona en el verano de 2003 como una promesa que el club catalán apostó por cumplir en el momento en que más lo necesitaba. El Barcelona de aquella época necesitaba magia. Necesitaba algo que devolviera la alegría a un estadio que llevaba tiempo sin encontrarla. Ronaldinho trajo exactamente eso. Y trajo también algo que nadie había pedido porque nadie sabía que podía pedirse. La sensación de que el fútbol podía ser hermoso otra vez. La temporada 2004-2005 fue el anuncio. La siguiente fue la confirmación. Ronaldinho en el Barcelona de Rijkaard fue una de esas combinaciones que el fútbol produce muy pocas veces y que cuando ocurre, transforma todo a su alrededor. No solo ganaron jugando de una manera que la gente recordaría décadas después. Y en el centro de ese sistema, en el corazón de ese equipo que combinaba el talento de Xavi, Iniesta, Deco y Eto'o, estaba él, sonriendo, siempre sonriendo. Hubo una noche en particular que lo resume todo. Noviembre de 2005, Camp Nou, Barcelona contra Real Madrid. Ronaldinho marcó 2 goles de una belleza técnica que dejó al estadio rival con la boca abierta. Y entonces ocurrió algo que no tiene precedentes en la historia de los clásicos españoles. Los aficionados del Real Madrid, en su propio estadio visitado, le aplaudieron de pie. No a su equipo, a él, al jugador del rival. Porque lo que acababan de presenciar superaba cualquier lealtad futbolística y apelaba directamente a algo más profundo, algo que tiene que ver con la capacidad humana de reconocer la belleza cuando se presenta ante ti sin aviso. Ese aplauso fue quizás el momento más elocuente de toda su carrera, porque no lo consiguió con un discurso ni con una estadística. Lo consiguió haciendo lo que siempre hizo, jugando de una manera que el mundo no podía ignorar aunque quisiera. En 2005 ganó el Balón de Oro, en 2006 lo repitió. En ese periodo fue, sin discusión posible, el mejor jugador del planeta.
Pero la manera en que lo fue es lo que lo hace distinto a cualquier otro ganador de esos premios. No lo fue desde la austeridad ni desde la exigencia implacable. Lo fue desde la alegría, desde la creatividad desbordante, desde una relación con la pelota que parecía más afectiva que técnica, como si el balón fuera un cómplice y no un instrumento. Antes del Barcelona, antes de los balones de oro, antes de que el mundo entero supiera su nombre, Ronaldinho ya había dejado su marca en el escenario más grande del fútbol. El Mundial de Corea y Japón 2002 fue la primera vez que el planeta vio lo que era capaz de hacer en una final con toda la presión encima. Y lo que vio fue a un jugador de 22 años que no parecía sentir esa presión en absoluto. Brasil llegó a ese Mundial con un ataque que el mundo llamó las 3 Rs: Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho. 3 personalidades distintas, 3 maneras diferentes de entender el juego, y una combinación que resultó ser devastadora para cualquier defensa que intentara frenarlos. Ronaldinho aportó algo que los otros dos no tenían en la misma proporción: la imprevisibilidad total. El pase que nadie esperaba, el regate que no tenía lógica aparente, el momento de inspiración pura que cambiaba el ritmo de un partido sin que nadie pudiera explicar exactamente cómo había ocurrido. En cuartos de final contra Inglaterra, marcó un gol de falta desde una distancia y un ángulo que nadie tomó en serio hasta que la pelota entró por encima de Seaman y el portero inglés solo pudo mirar hacia arriba con una expresión que mezcló el asombro con la resignación. Brasil ganó el partido. Brasil ganó el Mundial. Y Ronaldinho levantó su primera copa grande con la misma sonrisa con la que había entrado al torneo. Como si ya lo hubiera sabido desde el principio. Una de las cosas más difíciles de describir sobre Ronaldinho es la calidad específica de su talento. Porque no era solo velocidad, no era solo técnica, no era solo visión de juego. Era una combinación de todo eso filtrada a través de una sensibilidad que convertía cada acción en algo que iba más allá de lo funcional para entrar directamente en el territorio de lo estético. El elástico, el toque de tacón sin mirar, el sombrerito en el momento menos esperado, el pase con el exterior que llegaba exactamente donde tenía que llegar, con una precisión que parecía imposible dado el ángulo desde el que había salido. Ronaldinho tenía un catálogo de recursos técnicos que otros jugadores de su generación simplemente no poseían. Pero lo que hacía que esos recursos fueran distintos no era la dificultad de ejecutarlos, era el momento en que los elegía. Era la lectura del partido que le permitía saber cuándo la situación pedía exactamente esa solución y no otra. Jugó en el Milan después del Barcelona y tuvo temporadas brillantes, aunque ya sin la continuidad sostenida de sus mejores años. Jugó en el Flamengo, en el Atlético Mineiro, en el Fluminense. Volvió a Brasil con un estatus de leyenda que no necesitaba demostrarse partido a partido, porque ya estaba inscrito en la memoria colectiva del fútbol mundial. Cada aparición suya en un campo era un recordatorio de lo que había sido. Y ese recordatorio, aunque viniera en un cuerpo que ya no respondía igual, seguía siendo suficiente para detener la respiración de cualquier aficionado que lo hubiera visto en sus años dorados. Porque hay jugadores cuya grandeza vive en los números, y hay jugadores cuya grandeza vive en las imágenes. Ronaldinho pertenece a la segunda categoría de una manera que pocos han logrado con tanta claridad. El fútbol moderno está lleno de jugadores extraordinarios. Atletas construidos con una perfección física que generaciones anteriores no alcanzaron. Sistemas tácticos cada vez más sofisticados. Análisis de datos que optimizan cada decisión dentro y fuera del campo. El fútbol de hoy es más rápido, más intenso y en muchos aspectos más competitivo que el de cualquier época anterior. Y sin embargo, cuando la gente habla de los jugadores que más los hicieron sentir algo, Ronaldinho sigue apareciendo en esa conversación con una frecuencia que no se explica solo por los títulos ni por las estadísticas. Se explica por algo más difícil de cuantificar. Se explica por la manera en que su fútbol llegaba a un lugar donde la táctica no llega. El lugar donde el deporte deja de ser deporte y se convierte en algo más parecido a una experiencia, a una emoción, a un recuerdo que no se borra porque no fue registrado como información, sino como sensación.
Hay una generación entera que creció viendo a Ronaldinho y que aprendió a amar el fútbol a través de él. No de la misma manera en que se aprende a admirar a un campeón, sino de la manera en que se aprende a amar algo que te produce alegría sin que puedas evitarlo, sin que necesites pedirle permiso a la razón. Y eso, en el largo plazo, es el tipo de huella que no desaparece. Su sonrisa fue muchas cosas al mismo tiempo. Fue una marca personal. Fue una declaración de principios sobre cómo entendía el juego. Fue la prueba visible de que alguien puede competir al más alto nivel sin perder la conexión con el placer de hacerlo. Y fue también, quizás sin que él lo supiera del todo, una invitación permanente al mundo a recordar por qué el fútbol importa en primer lugar. Ronaldinho no fue el más grande de todos los tiempos en el sentido en que suele medirse esa frase. No acumuló más trofeos que nadie. No mantuvo su nivel durante la misma cantidad de años que otros nombres que el fútbol reverencia. Y sin embargo, hay algo en él que esos otros nombres no tienen de la misma manera. Hay una luz específica que ilumina su carrera y que no se apaga con el tiempo, porque no estaba hecha de resultados. Estaba hecha de momentos. Momentos en que el Camp Nou contuvo el aliento. Momentos en que un estadio rival se puso de pie para aplaudir al enemigo. Momentos en que una falta desde 40 metros entró rozando el poste en un mundial y el mundo entero entendió que lo que acababa de ver no tenía nombre técnico, solo tenía un efecto. La sensación de haber presenciado algo que no debería ser posible y que sin embargo ocurrió delante de tus ojos. Ronaldinho Gaucho le recordó al mundo que el fútbol tiene dos dimensiones que no siempre coexisten. La dimensión del resultado, que mide quién gana y quién pierde, quién acumula y quién cae, y la dimensión del arte, que mide algo completamente distinto. ¿Quién te hizo olvidar el marcador, aunque fuera por un segundo, porque lo que estabas viendo era demasiado hermoso para preocuparte por otra cosa? Él vivió en esa segunda dimensión como nadie, y por eso, décadas después, cuando alguien menciona su nombre, lo primero que aparece no es un trofeo ni una estadística, es una imagen, es una jugada, es una sonrisa. La misma sonrisa que recorrió el mundo entero y que todavía hoy, cuando la ves en una pantalla, te hace sentir que el fútbol puede ser exactamente tan bonito como querías que fuera.